divulgador. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola Martín, ¿cómo andás? Así que ahora voy a recibir llamadas, parece. Ahora vas a recibir llamadas. Juro, cualquier cosa, haceme alguna causa judicial o algo por el estilo. Te hago el desvío, ¿viste? Sí, mándame el desvío, mándamelos a mí. Bueno, Marcos, ¿cómo te presento? A ver. A ver, divulgador de la historia local, Bien. historiador de hecho, de la práctica, ¿no? Bien. En el cotidiano, ¿no? Esto de investigar, divulgar un poco sobre la historia local a través de distintas fuentes, ¿no? Bien. Claro, es un trabajo que obviamente hay muchas personas que lo hacen con título, pero quizá no tan específico de una ciudad, ¿no? Para eso son mucho más los aficionados que creo se encargan en las ciudades de ir revisando todo lo que tiene que ver con la historia desde distintas dimensiones. Sí, en general sí. Los historiadores locales somos provenimos de otro palo, como se suele decir, de otro palo de formación profesional, pero sí, bueno, lo hacemos con mucha vocación, con mucha pasión y también con rigurosidad, ¿no? Y sistematicidad, por supuesto. Obviamente. La charla que vas a dar este jueves a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural San José, ahí en Riobamba 2949, tiene que ver con la Fundación de Olavarría. Fundación de Olavarría, uno se imagina en aquella época, ¿no? Mitad del siglo XIX, la instalación de un fuerte, ¿no? La lucha contra el indio, todo ese tipo de cosas que sale... Claro, que sale, no sale de la normalidad o de cómo se armaban las ciudades en aquel momento. ¿A vos te ha llamado algo la atención de la Fundación de Olavarría que digas, pucha, esto me parece como muy particular de nuestra ciudad? ¿Hay algo que haya tenido Olavarría que por ahí no se haya dado en otros lugares? En general es parte, como decías vos, de un proceso general de avance y ocupación del territorio por parte del Estado, ¿verdad? Claro. Pero a mí me gusta pensar la Fundación de Olavarría en términos de proceso, de periodo, ¿no? Porque una fecha es una convención, la fecha que nosotros festejamos, el 25 de noviembre de 1867, es la fecha de un decreto, ¿no? De un acto administrativo, como quien dice. Sí. No es que el 24 de noviembre acá no había nada y el 26 entramos al paraíso con todo resuelto, ni mucho menos. Claro, no se cortó una cinta, digamos. Exacto, no fue una foto, ¿no? Fue un proceso que arrancó incluso antes. A mí me gusta hablar, como te decía, de proceso fundacional, de periodo de fundación y de fundaciones de Olavarría. Nosotros me gusta pensar, no vamos a hacer menos que Buenos Aires. Tenemos como varias fundaciones, ¿no? Una es la del 67, ¿no? La que siempre recordamos. Después tenemos la fundación del partido, que es otro tema, ¿no? Que viene más tarde. Por eso me gusta hablar de un periodo fundacional. La charla de mañana va a rondar en torno a todos esos mojones, esos hitos históricos de esta etapa fundacional, que yo la inicio en 1855 con el primer intento de asentamiento en lo que va a terminar siendo Olavarría, y la culmino, entre comillas, ¿no? También convencionalmente, en 1879, que este año cumplimos 145 años de la creación del partido, de separarnos del azul, porque fuimos fundados en el marco del Partido del Azul, cosas que a veces solemos olvidar, ¿no? Sí, no, incluso también hasta medio como que los tratamos de uruguayos y esas cosas, ¿no? Sí, después, bueno, la idiosincrasia cultural de la vecindad a lo largo del tiempo, bueno, tornó en torno a eso, ¿no? ¿Quién crecía más? ¿Quién dependía de quién? Pero bueno, lo cierto es que nos fundan en el marco del Partido Azul, y después, bueno, tenemos el famoso ejido, que uno dice, bueno, el ejido, ¿qué pasa con el ejido? Era importante, era el plano de la ciudad, eran las manzanas, las quintas, las chacras, y eso determinaba qué era de quién, ¿no? No era un dato menor para la época, ¿no? La posesión de la tierra. Claro. Y después va a tener la ley de creación del partido y la instalación del primer gobierno municipal, aquel 26 de mayo, que antes se festejaba mucho, ¿no? Los primeros 50 años del inicio de autonomía, el 26 de mayo de 1879, ¿no? 145 años, este año hemos cumplido otro aniversario de estos hitos fundacionales, ¿no? Y otro aniversario, mirá qué interesante, curioso, porque mañana también vamos a hablar de eso, de quién era Barros, quién era Olavarría, esta cuestión si se conocían o no, bueno. También se cumple un aniversario de la repatriación de los restos de Olavarría, que fue en 1879, estaban en Uruguay, y hoy descansan en La Recoleta. ¿Eran contemporáneos Álvaro Barros y Olavarría, Marcos? Prácticamente no, porque fíjate que Olavarría fallece en 1845, y Barros nace en 1827. Ajá. Así que cuando falleció Olavarría, Barros tenía 18 años. Es poco probable que por ahí las familias se conocían y demás, pero es poco probable que se hayan
cruzado cotidianamente o entablado una amistad. Y no sé si está reflejado este dato en algún lado. ¿Es Álvaro Barros al que se le ocurre ponerle Olavarría a la ciudad? No está escrito en ningún lado, esto también es medio un mito, no hay ningún documento que diga yo propongo este nombre, ¿no? Claro. Sí hay varios documentos que dicen es necesario fundar un pueblo en este lugar. Claro. Lo dice Ignacio Rivas primero, en 1864, cuando también retoma instalarse en esta zona, y llega Álvaro Barro en 1866 a sentarse en esta zona y también insiste, promueve, hace como diríamos hoy, hace lobby, para que se formalice vía el decreto que festejamos el 25 de noviembre, la fundación de un pueblo, ¿no? Siempre todo el mundo habla de fundar un pueblo Claro. pueblo en las puntas del arroyo Tapalqué, como se conocía el paraje, ¿no? Como se conocía esta zona. Después incluso empezaron a discutir qué eran las puntas del arroyo Tapalqué cuando querían hacer definitivamente el pueblo. Pero bueno, quedó donde ya, de hecho, ya Álvaro Barro lo estaba conformando para el año 66. Hablando de fechas fundacionales y de las convenciones, hay historiadores que en su momento pensaban que la fecha fundacional de la Olavarría incluso debería ser febrero del 66, cuando llega Barros a la zona. Pero bueno, son discusiones, ¿viste?, matices y que nada está bien del todo ni mal del todo, ¿no? Claro, y digo, que más allá de convención que el ejemplo que tuvimos este año con Sierra Chica, ¿no? De establecer una fecha de fundación a través de una ordenanza basada en un hecho, ¿no? Basada en un hecho histórico, pero digamos, la convención se convino este año después de 100 y pico de años que la fecha de fundación de Sierra Chica sea el 30 de mayo, ¿no? El día del aniversario, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Y a veces cabe pensar si, bueno, cuán necesarias son las fechas fundacionales, qué nos implican a nosotros como ciudadanos, como locales, en términos de memoria y de identidad del lugar, ¿no es cierto? ¿Es importante tener una fecha convencional? Sí, podríamos decir que sí. ¿Y cómo la fijamos, no? ¿Cómo la pensamos, no? ¿Qué queremos significar con esa fecha? Eso es lo interesante de los aniversarios, me parece a mí, como en el que estamos entrando, en este mes aniversario, prontos al 25, pensar y repensar el origen, ¿no? En los primeros tiempos, ¿no? De lo que hoy es Olavarría. Estamos hablando con Marcos Rodríguez, divulgador de la historia local. Marcos, y te consulto, porque en el inicio yo decía que esto tenía que ver mucho con el avance de la frontera del Estado Nacional, ¿no? La lucha contra el indio en su momento. ¿Ha habido una segunda oleada de fundaciones de ciudades y de localidades con el avance del tren? Pero Olavarría está más relacionada con la lucha contra el indio, ¿no? Con la población, entre comillas, del desierto, por decirlo de alguna forma, no con el avance del tren, o van las cosas mano a mano. Sí, no, en este caso primero se dio el avance y el dominio del territorio y después la llegada del tren. La llegada del tren a Olavarría data de 1883. Claro. Bastante más tardío a la etapa fundacional, como quien dice. Estamos en un contexto, como decíamos, de avance dinámico, ¿no? Que nada, en lo cual no era nada blanco ni negro, de un lado y de otro, ¿no? Había distintas miradas con respecto al originario y también distintas facciones o distintas líneas dentro de los originarios con respecto al hombre blanco. Claro, las fuerzas del Estado Nacional o provincial. Claro. Era una zona dinámica, que iba y que venía, y había grises por todos lados, ¿no es cierto? Eso también es interesante pensarlo para no mirarlo en forma tan binomial, tan dicotómica o tan desde el presente, ¿no? La realidad era muy compleja en ese momento. Y te consulto porque, también estamos en ese momento con un Estado Nacional en formación, digo, ¿no? Una provincia de Buenos Aires que está ahí viendo si se suma o no al Estado Nacional, si jura o no la Constitución. ¿Ese tipo de hechos tenían algún impacto en el trabajo que se iba haciendo en el corrimiento de la frontera? Digamos, ¿la población seguía los acontecimientos que estaban más relacionados con la cuestión del Estado Nacional, o la verdad que era todo bastante más local y se estaba más en el día a día de lo que sucedía en el poblado? Es una buena pregunta, porque bueno, la historia es una sola, ¿no? Claro. O sea, uno la segmenta temporalmente o geográficamente para poderla aprender mejor, ¿no? Pero la historia es mundial, es nacional, es provincial, es local, todo una. Y están las distintas esferas vinculadas, por supuesto. Y la dinámica tiene que ver con todas las facetas.
vos me hablás de cómo interacciona el plano nacional, el plano provincial en este periodo. Y sí, estamos, como decías, en el momento de la conformación del Estado Nacional, a la vez que estamos con estos movimientos fundacionales en la frontera, está hasta la Guerra del Paraguay. Eso va a impactar mucho en esta zona también, por el tema de las fuerzas que van a poder protegerla o consolidarla. Se van dando distintos fenómenos. Cuando estalla la Guerra del Paraguay en el 65, la prioridad va a ser esto, ¿no? Y la frontera va a caer un poco en el descuido. Entonces, bueno, la interacción también con los originarios va a cambiar. Caído Rosas también, el contexto de frontera, en el plano nacional, estoy hablando en el contexto de frontera, también va a haber otra dinámica de interacción, y con eso va a tener que ver la dinámica que se va a dar acá, lo que va a ser Olavarría. Pero sí es cierto que los planos se interactúan al mismo tiempo. Uno los recorta para simplificar un poco y para focalizar, pero impacta. Una más te hago, todos estos temas Marcos los va a estar profundizando mucho 17:30 este jueves ahí en el Centro Cultural San José, charla sobre la Fundación de Olavarría. ¿Qué significó, o si se iba haciendo al mismo tiempo también, la llegada o el descubrimiento de la minería en la ciudad? Porque estamos hablando, en la ciudad no, en el poblado, estamos hablando de una lucha, una batalla contra el indio, el establecimiento de la frontera y por ahí seguramente todo lo que tiene que ver con la ganadería y demás. Pero el descubrimiento de la minería llega al mismo tiempo, se produce años después, cambia, entiendo, la personalidad y la fuerza de la ciudad. ¿Cómo fue eso? El tema minero es un poquito más tardío, ya para la década del 70, ¿no es cierto? O fines de los 70. Pero lo inicial, el fuerte inicial y el interés, primero va a ser el asentamiento militar. En torno al asentamiento militar, obviamente va a venir aparejado otras cuestiones, el comercio, la sustentación de esa fuerza militar, pero vinculados principalmente al tema agrícola y ganadero, ¿no? Claro. Estamos de la década del 60 y principalmente en la 70, el tema es lo agrícola o ganadero, el tráfico, el comercio de cuero, va a haber mucha corruptela alrededor de todo esto, de todos los actores, ¿no? Incluso los originarios, las fuerzas militares. Una de las cuestiones que va a ser, qué raro, una de las cuestiones por la cual va a ser conocido Barros, ¿no? Por denunciar todas esas maniobras en la frontera, ¿no? Los presupuestos inflados, bueno, el inventario también que no coincide con la realidad, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, digamos, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Esas cosas pasaban. Imagínate en épocas donde las comunicaciones, los caminos, las distancias eran otras, pero inicialmente el tema vino por el lado ganadero primero y después agrícola, ¿no? A la vez, en esta década del 70, ya nos pasamos un poco de la fundación formal, aparece todo el tema de lo que son las colonias, ¿no? Las colonias alemanas del Volga, en este caso, en el caso de Olavarría, y principalmente el trabajo agrícola de las claro, colonias, que venían a trabajar la tierra, venían a labrar la tierra. Marcos, a fines de los 70 la minería empieza con algo que al principio no se notó, pero después empieza a ser fuerte y bueno, a caracterizar, como decías Martín, la dinámica del partido muchos años después. Para profundizar todo esto, jueves 21, mañana 17:30, Centro Cultural San José, entrada libre, y entrada gratuita, libre no sabemos porque hay un espacio, digamos, ¿no? Pero entrada gratuita seguro. Te agradezco muchísimo este ratito con la radio, Marcos. Gran abrazo. Un abrazo, gracias. Ahí lo teníamos al divulgador local de historia local, Marcos Rodríguez, tratando de ayudarnos a entender un poquito y tratando de situarnos, ¿no? en lo que ha sido en aquel momento la fundación de el ejido urbano, el poblado, el asentamiento, ¿no? que había poblacional por aquel momento. 8:27.